Comenzaremos ya un día nuevo. Estamos ya acercándonos al fin de semana y pues como un tema ya para poder finiquitar este mes también y poder ya terminar esta semana. Bueno, entonces a fin de semana solo un día y bueno, poder, como dicen, ya dar un pequeño descanso. Bueno, eh, es algo, en el transcurso de los tiempos, pues siempre han surgido imperios, países, territorios, y así poder nosotros definir históricamente, a través de la geografía, poder notar nosotros el avance de ciertos imperios, de cómo fueron fundados, quiénes fueron, de cómo se... Y a través de eso, en el transcurso de estos imperios hubo dinastías que rigieron dichos imperios, cómo la fundaron, quiénes fueron, qué leyes, qué, digamos, parlamentos implementaron. Todo eso tiene un punto de relevancia de cómo nosotros veamos al imperio de dicho país. Bueno, anteriormente no eran países, sino nada más imperios. Imperio Romano, bueno, en este caso ya parte Imperio Carolingio, ya que es uno importante también a partir del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII y pues ya inicios del siglo XIX en este caso. Bueno, para ello el Imperio Carolingio, ya como vimos anteriormente, el bizantino, el romano, son imperios que digamos, estaban gobernados por ciertos regentes que podíamos nosotros notar con clarividencia a través de sus hechos históricos que ellos realizaban o se mostraban en esa parte. Para tener primero únicamente un punto de partida, el Imperio Carolingio en el año 800 a 843, podríamos decirlo en esa época, tuvo una unificación en ese sentido. La primera unificación que hicieron en Europa fue en Occidente, en la Edad Media, como ya anteriormente vimos, Edad Media, Edad Moderna, y que surgió diferentes a través de esa pequeña unificación, pues se empezó a hacer alianzas. El producto de esas alianzas entre el reino franco y la Iglesia Católica, pues empezó digamos, un imperio, que esto pues fundado por Carlomagno. En ese sentido, pues vemos que Carlomagno, el emperador que dirigió dicha sede, la cual su capital era Aquisgrán. Este imperio carolingio se mezclaba en diferentes elementos culturales del mundo bárbaro, cristiano, mundo grecorromana. Todo eso era un producto, una mezcla, una confusión ahí podríamos decir. Se expandió Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza, Hungría, Italia y España. Todo eso, una expansión para la parte del imperio carolingio. Bueno, anteriormente pues no se conocía por estos países, sino que nada más a través de imperios musulmanes, la parte del imperio bizantino, una parte, el imperio carolingio. Claro, obviamente en ese tiempo pues estaban ya divididos por sus tres reinos, un reino y dos imperios, el imperio carolingio, el imperio bizantino y el reino de los musulmanes. Estaban divididos. ¿En donde cerca, en la parte del Mediterráneo? Ellos, justo en esa parte, pues estaban dos imperios y un reino musulmán. Pues ellos marcaban, digamos, un tipo de límite en ese mapa, en esa expansión.
Bueno, para poder nosotros dar un pequeño hincapié a la parte del Imperio Carolingio, en este Imperio Carolingio fue gobernado por diferentes dinastías de reyes, no solamente una sola, sino diferentes. En todo el proceso hubo bastantes que dirigieron dicho país, dicho imperio en esa antigüedad. Bueno, ahora les era un país. Bueno, varios países, no solamente uno o dos, sino varios. En este podemos decir que los reyes dominaron, bueno, hoy en día que conocemos como Europa. En eso se dominó en parte en el siglo XV al siglo VIII, siglo IX, en esa época, desde el año 768 a 843. En ese lapso, eh, los reyes, bueno, de esta familia especialmente, fue de Carlomagno, quien quiso llamarse Carlos el Grande. En esta época, en los años 1800, no, solo 800, en el año 800 más, Carlomagno fue coronado por León III, la cual como un emperador ya. En ese momento, el emperador romano de Occidente, en esa parte del Papa, abarcó mayor parte de Europa. Ahí ellos implantaron la fe, la cristiandad. En ese aspecto, vimos también que la fe y la iglesia siempre estaba, digamos, implementada en este aspecto del Imperio Carolingio. Tuvo bastante relevancia en este proceso, pese a su nuevo poder que ellos tenían, a sus ejércitos que no pudieran pues derrotar a las tropas árabes. Ellos ocupaban una gran parte de que hoy es la península ibérica. Aquisgrán, que es la capital, la sede, el centro, que es la sede del emperador de Carlomagno, pues ahí se empezó a administrar el imperio ya, que estaba organizado en comarcas, en comandos, marcas. Ese grupo correspondía a aquel territorio de una ciudad, donde estaban administrados por condes, responsables de seguridad, y pues claro, lo que no debe faltar pues son los impuestos. Eso es lo que nunca falta en un imperio, porque pues a través de eso se subsidia, más bien dicho, la parte de las guerras para el rey, una parte, y pues para la parte del pueblo, se puede decir, para implementar algunos aspectos. Bueno, anteriormente en la arquitectura era antes. Y bueno, también, y algo importante, la justicia. Las marcas, es un tipo de organización, fueron territorios fronterizos establecidos como una defensa. Mm, las marcas, en resumen, son defensas. ¿Contra qué? Pueblos enemigos extranjeros. De casualidad tengas de ahí, de casualidad, esta es una ciudad y necesites tú protegerla. ¿Qué colocarías? Una marca ahí. Un ejemplo, ahí estaría Sergio protegiendo dicho territorio fronterizo de que de los pueblos enemigos. Eso sería una marca. Y esto, Carlomagno, o Carlos el Grande, como le puede decir, fue rey de los francos, desde los 768 hasta su muerte. Allí el rey nominal de los lombardos en el 774-814 era emperador de Occidente, de 800 a 814. Fue el hijo del rey Pipino y su padre correinó con su hermano. Digamos que tuvieron el mismo poder la parte de gobernaron a la misma vez, podríamos decirlo. Carlomán, primero, tenían relaciones, digamos, algo tensas, algo bruscas entre ellos. No tenían, digamos, un equilibrio, siempre estaban teniendo discusiones, peleas, bullicios. En eso ellos, pues, tras la repentina muerte de Carlomán, empezó a estallar la guerra. Cuando estalla una guerra, tú qué necesitas que reforzar las relaciones amistosas para que ellos puedan, digamos, eh,
puedan apoyarte en ese sentido. Bueno, atrás de eso, como ya vemos, la religión es una parte importante de eso, la cual las relaciones amistosas siempre fue del padre, manteniendo el papado, la iglesia, protegiendo a dicho sucesor del emperador para derrotar a los lombardos en Italia en guerras. Tenían, cuando iban a guerras, ellos tenían la fe de que Dios les iba a cuidar y no les iba nada a pasar de malo en las guerras. Mientras ellos iban en las guerras, luchaban ensangretadamente, tenían la fe, seguían en la fe, decía el Papa, vayan a las guerras, yo los protegeré, igual Dios, ellos seguían con euforia, con la algarabía de derrotar a los enemigos de manera fácilmente, por lo tanto, ahí, pues, tras la torre de tras la derrota de los lombardos en Italia que se dio, eh, se combatió con los musulmanes también, que amenazaban que las posiciones de la península ibérica y trataban de apoderarse del territorio. Pero aunque pues al batirse una retirada obligatoria, ellos, los vascones, pues buscaban, digamos, a eslavos para que, para que eso tuvieran, digamos, ya que perdieron la retaguardia de los vascones, ellos buscaban al Roldán, un desafiante, un desfiladero, para que así ellos puedan, digamos, luchar y poder vencerlos. En eso, digamos, los pueblos eslavos, tras una larga campaña que se dio, eh, se sometió a los sajones. Y al someter a alguien, tú los obligas, porque ya no tienen derecho a nada, ya están vencidos, no hay rey, ya no hay más tropas, por lo tanto, están vencidos esas personas. Y como tú tienes el poder, en este caso, Jonathan venció o sometió a los sajones, él los obliga a convertirse al cristianismo. Una vez sometidos al cristianismo, pues tú los integras a tu reino porque son parte tuya. Por ende, digamos, de este modo se allanó todo el camino para el establecimiento del Sacro Imperio Romano Germánico bajo la dinastía sajona. A través de eso, hay diferentes hechos de cómo se expandió los distintos reinos francos que han sido transformados en un imperio. Eran pequeños territorios, pequeños reinos, y al unificarse uno solo, formó un imperio. Al incorporarse en parte de Europa Occidental y Central, se conquistó Italia, y luego de eso fue coronado como Imperator Augustus, el Papa León III, el 25 de diciembre de 800 en Roma. Carlomagno y ahí sentó bases para que, para la parte en ese sentido, de Europa Occidental en la Edad Media, que hoy en día es considerado no solo como un fundador de la monarquía francesa y alemana, que lo nombraron como Carlos I, sino también como el padre de Europa. A través de eso, es un hecho importante y siempre en los libros de historia nos mencionan que Carlomagno fue el sentado de la parte de la monarquía francesa y alemana. Siempre salen en libros, es un hecho importante que se dio en esa época y bueno, fue algo que marcó, dejó una marca para que sí, bueno, ahora en día ya sepamos qué base sentó y más adelante se les voy a explicar cada uno de ellos, ¿sí? Un momentito, se bajó la batería. Muy bien, perdón el desabrupto. Bueno, para ya dando ya, digamos, un concepto general de todo lo que el Imperio Carolingio se va a dar, se sitúa, hechos, de cómo fue coronado, las bases, las leyes, las marcas, los pequeños reinos y todo eso, vamos a poder profundizar ya
en el tema que nos compete adecuadamente para poder, digamos, darle la ilación correspondiente al Imperio Carolingio. Históricamente, el Imperio Carolingio hace referencia al reino de los francos. En ese sentido, en este periodo, la dinastía que perduró o que rigió fue la carolingia. Esta dinastía era considerada como la fundadora de Europa y Alemania, fundadora de Francia y Alemania, en esos dos. En esta perspectiva, nosotros tenemos que ver cómo el reino franco, o el predecesor de Francia, del Sacro Imperio Romano Germánico llamado, era de cómo sucedía al reino. En bueno, una definición o un pequeño del Imperio Carolingio, Imperio de Carlos. Aquí Carlomagno o Carlos I fue el que inició las bases de este imperio, este reino. Y hace hincapié a la coronación de Carlomagno como emperador, como ya les mencioné, en el año 800 por el Papa León III. Claro, que la iglesia estaba siempre consecuente con la parte del imperio. Anteriormente no tenía mucha relevancia la iglesia. Era como no había. Luego de eso, ya en el Imperio Carolingio, a través de la división de Roma, y empezó a tomar un poco más de impulso la fe, el cristianismo. Y ahora ya pues vemos en el Imperio Carolingio se nota con más claridad de cómo eh, la iglesia tiene una repercusión bastante positiva y en algunos casos negativa pues en la parte de los imperios. En ese sentido, Carlomagno y sus antepasados que habían sido gobernantes en el Reino Franco hace muchos años atrás, brevemente su abuelo Carlos Martel dedicó toda su vida, toda su vida a la parte a la fundación del imperio. No solamente querían estar con reinos separados, sino que unificarlos, fundarlos y consagrarlos en un solo imperio, con bastante poder. En se sucedió la coronación, que en realidad no constituye un nuevo imperio, sino nada más la mayoría pues de historiadores menciona o refieren que al utilizar el término reino franco, hace referencia a la zona que hoy abarca Alemania, Francia e Italia desde el siglo V hasta el siglo IX. O sea, nada más es como un término, reino franco. Nada más, no era imperio, todavía no se formaban las bases, sino que nada más Carlos Martel, hace años era el abuelo de Carlomagno, solo él dedicó todo su vida a fundar un imperio, pero nada más no era una coronación, digamos, exacta, que podríamos decir, ah, no, este es un imperio y fue gobernado por Carlos Martel, sino nada más era un reino. Imperio podríamos decirlo de manera metafórica, nada más. Esto siempre, pues para nosotros guiarnos o saber dónde se encuentra, siempre tenemos que estar en la mano con la geografía, porque si no, no supiéramos dónde se encuentra. ¿Dónde encontramos el Imperio Carolingio? En Europa, o Europa Occidental. ¿Cuál es el núcleo principal? Fue Francia. Bueno, actualmente el territorio de Francia, obviamente. A través de eso, su formación se dio para que se forme a través de unas alianzas entre que la iglesia, como les mencioné, la iglesia ahí, la parte del imperio mediante, la cual el imperio justiciaba que el gobierno a las guerras. Como ya tenían la iglesia de su lado, ellos decían, vamos a la guerra porque por la fe, porque ellos son unos herejes. Matémoslos, acabemos con su territorio y apropiémonos y formémoslos o doblegamos para que pasen al cristianismo. Y los anexen aquí a su reino y formar así un imperio. Mediante eso, a través de eso, de esas guerras, todo, eh, a cambio de que se defendiera los territorios pontificios, se formó una alianza política religiosa, el emperador y el papa. Esas dos facciones llevarían, digamos, al apogeo que más anteriormente se va a dar de la parte imperio carolingio.
y que nuevamente pues siempre hay un apogeo y siempre hay un final, siempre hay un declive. Declive. En esto, ¿quién fue lo que ayudó a Carlomagno? Fue el Papa León III, el que lo coronó también, la cual él coronó a Carlomagno pues como Carlos Augusto Sacro Emperador Romano de Occidente. Sacro es referencia a la iglesia, ya que tenía un tipo de título que le daban y siempre pues ya que tienes a la iglesia de tu lado o hay una alianza entre los dos, tanto la parte de un emperador o de un rey con la iglesia, tiene que haber siempre una igualdad. Tienen que apoderarse significativamente. No solamente en guerras o a veces políticamente, que en la actualidad se da, a veces de los partidos políticos, a veces. Bueno, hoy en día no se da mucho eso, pero anteriormente sí. Tenías a la iglesia de tu lado, podrías acceder al poder y digamos, ellos poder darte el título de un santo. ¿Para qué? Para que así la población esté más contenta y apoyar y quedar sumisa, digamos, a ese poder. Un antecedente del Imperio Carolingio fue la base del imperio, que fue el reino franco, fundado por Clodoveo. En esto, Clodoveo inició la dinastía merovingia, que pues luego se degeneró en que en reyes holgazanes, perezosos, quienes no querían hacer nada. Por lo tanto, ellos dejaron al gobierno a ellos no, sino que a las personas que los sucedían. ¿Quiénes serían en esa parte? Los que estaban, digamos, en ese sentido, los mayordomos de que del palacio. Ellos, como eran personas holgazanes, perezosas, que no querían hacer nada y no tenían, digamos, la intención de querer gobernar, iniciar esa dinastía, de continuarla y perpetrarla, solo se llegaban a hacer fiestas, holgazanear, no hacer nada y por lo tanto el poder lo cedieron o lo dejaron ¿qué? A los mayordomos del imperio, obviamente, del palacio del imperio donde estaban, quienes en ese sentido se llamaban nobles. Y un noble de esa parte que inició un noble de ellos, del que destaca, fue Carlos Martel. Fue un noble, Carlos Martel, quien a su vez, en todo el proceso en guerras y sucesiones, pues él derrotó a los árabes en la batalla de Poitiers. Fue un hecho importante, ya que, bueno, eso lo consagraría. Le sucedió su hijo Pipino el Breve, quien a su vez destronó al último rey, holgazán o perezoso, que era Childerico III. Y luego de la derrota, él instauró ya que la dinastía carolingia. A la muerte de Pipino el Breve, su hijo le sucedió. En este caso era Carlomán. A través de eso ya empezamos ya a notar una diferencia que más adelante se va a ver notablemente de que implementó hasta su muerte, obviamente. En esto, el Carlomagno desarrolló una vasta política. Ahí empezó a conquistar y fundó que el imperio que llevaría su nombre, que era Carolingio, y pues que era Carlos I. Las mismas personas, el clero, que habían buscado la ayuda de los romanos para defenderse de invasiones bárbaras, y pues sí, algunos asaltos de lombardos, se convirtió en un grupo importante junto a los francos, que eran los bárbaros. Bueno, como donaciones, ellos recibieron tierras, las que más tarde formaron, pues, o formaron o conformaron los estados pontificios, donde las ciudades albergaban poblaciones bastante elevadas. ¿Sí? Bueno, en ese tiempo podríamos decir que era un poco elevado, pero era muy, muy poco en ese tiempo, todavía no era mucho. Pues era un poco escasa la población ahí deficiente, era entre 50.000 y 100.000 habitantes, no eran muy muchos, era bastante espacio para un grupo de personas pequeñas. Debido a las restricciones económicas y el retorno de la vida administrativa, aquí me escribo. Ya, Sergio, no te preocupes.
A través de las restricciones económicas y para digamos, retomar la vida rural que ellos ponían que era el feudalismo, no notaron algo que el imperio implicaba, él quería, se centraba en el centralismo. En esto quería una administración completa, no solamente subsidiada a grupos, sino que completa, un control total. Por lo tanto, ahí empezó la aristocracia, pues empezaba a dirigir asuntos del poder, eh, y de ellos salían que los cancilleres, los missi dominici, que llamados pues son inspectores reales. A través de eso, Carlomagno ejercitó, que digamos, una monarquía feudal, apoyando a la nobleza terrateniente, personas que tenían dinero, tenían tierras, tenían títulos y demás. Mediante eso, él buscó algo importante, controlar. Si tú le das a cierto grupo de personas un título, tierras, poder, dinero, los vas a tener a tus manos. Por lo tanto, lo vas a poder controlarlo a tu mejor conveniencia. A través de eso, él controlaba y pues a través controlaba la autonomía de los señores feudales. No los nada más ordenaba, sino que tenía un control, buscaba el control, pero que con una autonomía. Porque si nada más tú los controlas de manera regente, eh, o sea, tú le das leyes, edictos y demás, o sea, tú los estás como amaestrando, podríamos decir. Dicho de manera vulgar, en este tú lo podrías, los puedes los controlaran a tu manera. Pero en este caso, él veía un punto de vista de que era la autonomía. Mientras tú controles a alguien, bueno, anteriormente, pues en las monarquías, en los imperios y los reinos y demás, controlabas a dichos poderes. Claro, con una autonomía, ellos tenían que a realizar nuevas leyes, edictos, y por lo tanto había ideas nuevas que ayudaban que especialmente la parte de los señores feudales en sus provincias. No solamente te avanzabas tú en dar la opinión de poder decir, ah, no, tú controlas tal provincia, son los edictos, son las leyes que tienes que aplicar, los impuestos y demás. Se sentían como subyugados, ¿no? Sino que él quería controlar, pero con autonomía. Quiere decir con eso que tú los controlas, pero les das cierta libertad para que ellos puedan modificar algunas cosas, implementarse y poder, digamos, florecer esa pequeña provincia. ¿Y para qué? Para beneficiar al imperio, obviamente. Y ante eso, los sectores populares, campesinos, los pastores, ellos usufructaban las tierras a cambio de que asumían los deberes de pagar un tributo. En eso, Carlomagno intentó estabilizar la estabilización o estabilizar la moneda, pero pues no consiguió una emisión, digamos, que fuera monopólica. En este sentido, pues de que eh, fue bastante evitar las devaluaciones. Devaluaciones que sí, si tú tienes una moneda y no la empiezas a estabilizar, se va a ir a pique. No va a tener valor, por lo tanto, la moneda que tú instaures tiene que fluir. A la hora de fluir el aporte económicamente en el comercio y demás, va a incrementarse. Lo van a usar muchísimas más personas. Pero nada más, tú al no estabilizar una moneda concreta, vas a conseguir una emisión que no muy monopólica. Solo algunas provincias lo utilizan y nada más. Pero en ese sentido, Carlomagno nada más quería solo en tenerlo en provincias y ya, y se acabó, y ellos manejaban el dinero y solo en esos pequeños cambios, sino que él quería monopolizar, quería implementar para varios, todo el imperio manejara la moneda, pero no pudo conseguir de manera correcta la emisión de dicho monopolio real. Y pues, tras tú no poder conseguir dicho monopolio, no, o poder emitir dicho monopolio, pues la moneda se empieza a devaluar, se empieza a perder su valor.
Bueno, a medida que eso sucedía, él sustituyó el trueque por el sistema monetario. Volvió, digamos, a una ley antigua, que era el trueque anteriormente. Tú das algo a cambio de algo. En este caso, yo, un ejemplo, yo tengo un sembrío de papas, Sergio tiene un sembrío de camotes y bueno, yo no tengo. Entonces hago trueque con él. Yo le doy un saco de papas y él me da un saco de camotes. Él especialmente sustituyó por el sistema monetario. Ya no es baja de moneda, sino que nada más de trueque. A través de eso, siempre para un imperio tiene que haber una organización. Porque si tú no tienes una organización, ¿cómo vas a poder tener una secuencia o cómo va a estar estructurado tu imperio? No vas a saber. Por lo tanto, eh, Carlomagno, pues era regido por leyes capitulares en diferentes regiones y él empezó a dividirlas en provincias con autonomía, con cierta autonomía, las cuales podían pues ser las siguientes: condados, marcas y ducados. En este podríamos decir un ejemplo. Listo. Sergio es Carlomagno y él, para que se fructifique el imperio, va a hacer diferentes leyes los va a controlar, pero con autonomía a sus provincias. Eh, Al tener la autoridad, él va a designar a las provincias, si dichos son dichas personas, para que, digamos, mantengan el poder estable y desarrollarse de manera autónoma. Si tú los dejas desarrollarse de manera autónoma a cierta provincia, a cierto grupo de personas, van a mejorar exponencialmente. Y eso que te va a tener beneficios tanto económicos, comerciales y especialmente de la agricultura. A veces algunas personas no lo ven de ese modo, sino que nada más es autonomía, no, porque si tú les das autonomía a un cierto grupo, ellos van a tener que pedir sus derechos, las leyes y los demás. En un sentido podríamos decirlo que sí, pero en esta parte siempre, tú viéndolo de una manera positiva, dándole una autonomía no tan elevada, podríamos, digamos, adquirir bastante economía, la parte del dinero, vamos a tener bastantes subsidios y por lo tanto vamos a tener bastante apego hacia nosotros. A decir, ese es un emperador que es notable, que nos ayuda, tiene una autonomía hacia nosotros que nos deja que nosotros modifiquemos, ampliemos y mejoremos dichas entidades que se encuentran en las provincias. Por lo tanto, te va a beneficiar en la parte del imperio. Te vas a expandir, vas a tener más ejército, más dinero, más agricultura, más productos y por lo tanto tú te vas a expandir y eso te va a ayudar. En eso, Carlomagno pues empezó a dividirlas o cierta autonomía a unas regiones. Condados, provincias interiores bajo la responsabilidad de un conde. Condados, un conde. Las marcas, provincias fronterizas, especialmente cuando para defender un territorio. Siempre los colocaban ahí, ¿para qué? Eran bases militares bajo la responsabilidad de un marqués. Un ejemplo, ahí tiene Marjorie, tiene una provincia fronteriza y ella se va a encargar de qué defender de presuntos, digamos, personas que vengan al imperio con, pues, conquistarla. Va a ser el primero en informar. Eran provincias fronterizas militarizadas. Ahí estaba casi el poder militar en eso. ¿Para qué? Para que defienda. Si no estaban, pues, tú tienes un imperio y no colocas tú en distintos lugares una protección, pues de cualquier lado van a venir a invadirte y te destruyen y desapareciste. Desapareció tu imperio ahí, en ese sentido. A través de los ducados, la unión de varios condados estaban a cargo de un duque. Condados, condes, marcas, marqueses y ducados, un duque. Los ducados para unión de varios condados. Un grupito de condados formaban que un ducado. ¿Y quién regía o quién gobernaba dichos ducados? Eran los duques. Los condados y las marcas eran evidencia
que estuvieron el bajo control de un Misi Dominici, de aquí fiscalizaban que la parte en el nombre del emperador. Ellos gobernaban eso. ¿Con qué? Con la autoridad del emperador que él les brindaba. Los ducados eran pares o iguales, podríamos decir, en jerarquía, claramente con Carlomagno. Claro, anualmente o al año, podríamos decir, se realizaban asambleas o campos de mayo que también se les llamaba. En esto, cuyos acuerdos y discusiones, Carlomagno emitía capitulares. Bueno, anteriormente, pues en esa época, no se llamaban capitulares, sino que en la actualidad se le conoce como leyes. Esas leyes ayudaban a poder tener una fiscalización adecuada de dicho imperio que él gobernaba. En ese sentido, pues siempre para un imperio, ¿qué necesitas tú? Educación. Y si no hay educación, no vas a poder progresar. ¿Por qué? No van a tener conocimiento de dichas herramientas, de dichos instrumentos para la agricultura, la ganadería y la parte de la guerra. Implementar nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para ganar una guerra. Vayan ingresando.